Las montañas son gigantes poderosos creados por la naturaleza misma. A lo largo de millones de años, en su silencio e inaccesibilidad, ocultan numerosos misterios y secretos místicos. En este video te invito a conocer los hallazgos más sorprendentes e impactantes en las montañas. Disfruta de la vista. El Everest es la montaña más alta de nuestro planeta. Su altura es de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pocas personas logran conquistar la cima. Pero a pesar de esto, la gente ha logrado dejar basura incluso a esa increíble altura. En realidad no es sorprendente. La basura en el Everest no son envoltorios de dulces, sino partes de tiendas, varios equipos y aparatos. Subir a la cima es increíblemente difícil, y aquellos que lo logran gastan una gran cantidad de energía y fuerza. Y, por supuesto, después del ascenso, su único deseo es bajar lo más rápido posible. Por lo tanto, muchos equipos se quedan allí debido a la falta de fuerza en las personas. Además, no pocos alpinistas mueren en el Everest, y junto con ellos en la montaña descansan sus ropas y equipos. La contaminación de la montaña no solo afecta su paisaje general, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Por esta razón, en 2016, las autoridades del Tíbet decidieron tomar un depósito de $4,000 de los alpinistas, que se devolvía solo si la persona traía consigo todo lo que había llevado durante el ascenso. Además, una expedición ecológica especial sube regularmente a la montaña para limpiarla de rastros de presencia humana. La montaña Nyanga, ubicada en Zimbabue, es considerada un lugar místico y peligroso. También se la conoce como la montaña que devora personas. Todo esto se debe a que se han vinculado muchas desapariciones con este lugar. Uno de los últimos desaparecidos aquí fue un turista indio. En el año 2014, él, su esposa y sus amigos visitaron el lugar. Después de separarse del grupo para tomar algunas fotos, nunca más se le volvió a ver. Los equipos de búsqueda y rescate buscaron al hombre durante mucho tiempo, pero sin éxito. Los lugareños intentan evitar Nyanga. Según ellos, en la cima habitan espíritus. Los turistas también señalan que ocurren fenómenos extraños allí. A menudo se oyen sonidos espeluznantes de origen desconocido en la montaña. Y las personas familiarizadas con la zona se pierden cuando de repente se forma una densa niebla en Nyanga. Los científicos explican las desapariciones por las características del terreno y las condiciones climáticas impredecibles. De hecho, se forma una niebla muy densa con prácticamente cero visibilidad en este lugar. Los turistas se pierden en ella y pueden caer accidentalmente en profundas grietas, de las cuales hay muchas en la montaña. Nyanga es realmente un lugar peligroso y en los últimos años solo se puede visitar acompañado de un guía experimentado. Los habitantes de Escocia creen que en la montaña Ben Macdui vive una gran y terrible criatura llamada el Hombre Gris. Durante mucho tiempo permaneció como un personaje de leyendas que nadie había visto nunca, pero todo cambió en el siglo XX. En el año 1925, el profesor y alpinista Norman Collie relató cómo en 1891 regresaba de la cima de Ben Macdui. Ese día había una fuerte niebla y oyó un sonido extraño, como si alguien muy grande lo estuviera siguiendo. Collie descartó los malos pensamientos y lo consideró tonterías, pero el sonido de los pasos continuó. En la densa niebla, el alpinista no podía ver nada, por lo que se apresuró a bajar. Collie dijo que en esos momentos sentía un miedo extremo. La historia del profesor despertó mucho interés. La gente comenzó a especular que había encontrado al Hombre Gris. Tras este incidente, durante varias décadas, otros alpinistas también relataron que durante fuertes nieblas oían pasos y respiración pesada detrás de ellos. Pero ninguno de ellos ha visto cómo se ve realmente este monstruo. Según la leyenda, el Hombre Gris se parece a un ser humanoide de 3 metros de altura,
cuyo cuerpo está cubierto de grueso pelaje gris. En otras palabras, los escoceses describen su propio yeti local. Dado que nadie ha visto a la criatura, su existencia sigue siendo cuestionable. A principios del siglo XVI, el Imperio Inca era el imperio más grande del mundo. Su primera ciudad, Cusco, estaba ubicada en lo alto de las montañas de los Andes, en el territorio del actual Perú. Durante 3 siglos, expandieron sus territorios, capturando casi todas las tierras a lo largo de los Andes en Sudamérica. La religión de los incas consistía en un conjunto de creencias y rituales. El sacrificio era uno de los rituales más importantes para ellos. Lo más aterrador es que sacrificaban niños a los dioses. Este ritual se llamaba capacocha. Los niños para el sacrificio eran elegidos solo con el permiso del emperador. Por lo general eran completamente sanos y físicamente fuertes, además de ser hijos de incas ricos. Los elegidos eran llevados a la capital, Cusco, donde se sometían a importantes rituales de purificación. Luego los llevaban a las cimas de los Andes en todo el territorio del imperio para ser sacrificados a los dioses. En 1999, un grupo de investigadores encabezado por el arqueólogo Johann Reinhardt hizo un importante descubrimiento. En la cima de la montaña Yuyayaco, lograron descubrir una tumba que contenía los restos momificados de 3 niños incas, 2 niñas y un niño. El cuerpo de una de las niñas había sido golpeado por un rayo después de la muerte, mientras que las momias de los otros 2 niños se conservaron perfectamente. Y junto con los restos, en la tumba se encontraron estatuas preciosas, textiles y cerámica. Las momias encontradas se convirtieron en el descubrimiento más importante del final del siglo XX. Permitieron estudiar detenidamente las características del ritual de sacrificio. A través del análisis, se supo que las niñas tenían 9 y 6 años y eran hermanas. El niño tenía 7 años en el momento de su muerte. Todos los niños fueron alimentados con comida rica en proteínas y se les hizo consumir cerveza de maíz y hojas de coca. En el Parque Nacional de Nahanni, en Canadá, hay un lugar misterioso y hasta siniestro llamado el Valle de los Decapitados. El territorio del valle es salvaje. No hay personas viviendo allí, y la ciudad más cercana está a unos 500 kilómetros de distancia. Gracias a su increíble belleza virgen, geografía única y riqueza de flora y fauna, Nahanni ha sido incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En este valle, durante muchos años, los viajeros han desaparecido sin dejar rastro. Las historias más espeluznantes comenzaron a ocurrir aquí desde finales del siglo XIX. Durante la fiebre del oro entre los buscadores de oro, se extendió la noticia de que en un valle desconocido se podría encontrar tanto oro como en ningún otro lugar. Por supuesto, la gente se apresuró a ir allí, sin prestar atención a las advertencias sobre los peligros. En 1898, 6 buscadores de oro llegaron al misterioso valle y desaparecieron. Algún tiempo después, sus restos fueron encontrados decapitados. 7 años después, en esa misma área desaparecieron 2 hermanos MacLeod y su amigo Robert Weir. Sus cuerpos fueron encontrados solo 3 años después, y también sin cabezas. Durante más de 40 años más, las personas continuaron desapareciendo en el valle, la mayoría de las cuales fueron encontradas muertas por la misma razón que sus predecesores. Por eso este lugar se llamó el Valle de los Decapitados. La policía suponía que una banda de criminales operaba en el valle. Según otra teoría, allí vivían personas de una tribu desconocida, matando a todos aquellos que intentaban tomar su oro. Sin embargo, los habitantes indígenas de los asentamientos cercanos están seguros de que todos los mineros y viajeros fueron asesinados por una criatura mística similar al Yeti. Durante varias décadas se han enviado muchas expediciones al Valle de los Decapitados para encontrar una respuesta a la pregunta de quién está detrás de todo esto. Pero no se han encontrado pistas.
Un usuario de Reddit compartió con sus seguidores la historia de cómo se encontró con una criatura desconocida. El hombre relató que una noche decidió disfrutar del hermoso clima en las montañas. El aventurero condujo hasta un bosque espeso y luego decidió caminar. Tan pronto como apagó el motor y salió del coche, comenzó a sentir una agitación muy fuerte. Al hombre le parecía que alguien lo estaba persiguiendo. Justificando su miedo por el hecho de que realmente es aterrador estar en el bosque por la noche, descartó sus pensamientos y continuó su paseo. Unos minutos más tarde, en la cima de una colina, notó una extraña silueta que se parecía a un hombre alto. Al principio, el hombre pensó que era solo un árbol, pero tan pronto como se acercó, se dio cuenta de que no era así. A 100 metros de distancia frente a él, estaba una criatura desconocida, agitando sus brazos. El hombre se asustó mucho y decidió regresar a casa lo más rápido posible. El testigo decidió publicar su post para preguntar la opinión de otros usuarios, si podría haber sido un monstruo real o si realmente todo le parecía debido al miedo intenso. Los comentaristas se dividieron en sus opiniones casi por igual, por lo que el hombre no pudo averiguar quién o qué había visto esa noche. El túnel Inunaki, también conocido como el túnel del perro aullador, se encuentra en la prefectura de Fukuoka, en Japón. Se hizo famoso después de que los residentes locales comenzaron a contar historias místicas sobre este lugar. Según la leyenda, una banda de criminales operaba en el túnel. Una joven que paseaba con su perro fue asesinada allí y también se quemó a un hombre. Sus asesinos nunca fueron encontrados. Las personas que han visitado el túnel dicen que han escuchado un escalofriante susurro femenino que les pide que nunca vuelvan. Por lo tanto, los residentes locales creen que el espíritu de la joven asesinada vive dentro de Inunaki. Para evitar que el espíritu haga daño a la gente, el túnel se selló con grandes placas de hormigón, pero los buscadores de aventuras todavía logran entrar. Se dice que cerca de este lugar, los automóviles y los dispositivos electrónicos a menudo se rompen. También se escuchan a veces el aullido de un perro y una voz femenina desde el túnel. Los indricoterios o rinocerontes gigantes sin cuernos vivieron hace aproximadamente 30 millones de años. Los primeros restos de estos animales antiguos se encontraron en 1846 en Pakistán. Todos los hallazgos posteriores se realizaron en territorio de Kazajistán y Mongolia. Los indricoterios eran animales increíblemente grandes. Su longitud era de más de 8.5 metros y su altura alcanzaba casi 5 metros. Los ancestros de los rinocerontes pesaban alrededor de 35 toneladas. Para comparar, el peso de un gran macho de elefante africano es de 7 toneladas. Los indricoterios superaban en tamaño incluso a los tiranosaurios. Físicamente, estos antiguos seres eran similares a 3 animales diferentes a la vez. Su cabeza se parecía a la cabeza de un tapir, su cuello era tan largo como el de las jirafas, y su cuerpo podría compararse con rinocerontes modernos. Los indricoterios eran animales herbívoros y llevaban una vida pacífica, sin mostrar agresión hacia sus vecinos. Los científicos creen que la razón de la extinción de estos animales fue la aparición de los elefantes. Poco a poco, los elefantes inteligentes y sociales superaron a los torpes indricoterios, cuya población comenzó a disminuir rápidamente. En el año 2019, el alpinista Brian Mestre compartió con los usuarios de Internet su sorprendente descubrimiento, un hermoso lago en los Alpes. Las fotos del lago generaron muchos comentarios entusiastas, pero los científicos, por otro lado, estaban preocupados por este descubrimiento. El lago encontrado está a una altitud de aproximadamente 3.400 metros sobre el nivel del mar, y se formó muy recientemente y rápidamente.
La línea de nieve aquí comienza a una altitud de 2.500 metros, lo que significa que todo el agua debe convertirse en hielo por encima. Incluso el propio descubridor del lago, Brian Mestre, señaló que es la primera vez que ve agua a esa altitud, aunque a menudo se encuentra en la cordillera del Mont Blanc. Los científicos sugieren que el lago se formó como resultado del extenso derretimiento de la nieve en las cumbres de las montañas. En los últimos años, el clima de la Tierra ha estado cambiando e incluso en las cimas de las altas montañas se ha notado un fuerte calentamiento. Según las leyendas, en la zona de las montañas del sur del estado de Maryland vive un gran monstruo llamado Snarly Yow Gruñente. Esta criatura es un perro fantasma negro. Su tamaño supera el tamaño de los perros más grandes. Tiene patas muy grandes con garras afiladas y una enorme boca roja. El monstruo recibió su nombre porque, según los testigos, gruñe amenazadoramente cuando se encuentra con personas. Ver al perro fantasma es muy difícil porque vive en bosques densos y solo aparece cuando lo desea. Ha habido muchos relatos de encuentros con él. Los primeros encuentros humanos con el monstruo se conocen desde la Edad Media. En ese entonces, Snarly Yow asustaba a los caballos y atacaba a los jinetes. Según los lugareños, ahora el número de encuentros con el perro místico ha disminuido, pero a veces el monstruo salta a la carretera nacional de Pike. En tales casos, los conductores piensan que realmente han atropellado a un perro grande, pero cuando salen del coche, se encuentran con un perro fantasma gruñente. Por cierto, intentar golpear al perro con una piedra o un palo, o incluso dispararle, no funcionará. Cualquier objeto pasa a través de él. Hace poco más de 700 años en Nueva Zelanda, vivían sorprendentes aves moa, en cuya existencia es difícil creer. Las moas no podían volar, ni siquiera tenían rudimentos de alas. Sus tamaños podían variar increíblemente. Las más pequeñas no eran más grandes que un pavo, mientras que las más grandes podían alcanzar los 3,5 metros de altura. Estos tamaños gigantes no asustaban a los aborígenes de Nueva Zelanda. Organizaban regularmente cacerías de moas, como resultado de las cuales esta especie desapareció de la faz de la Tierra para siempre. Es sorprendente que los aborígenes, que llegaron a estas tierras en los años 1300 d.C., lograran destruir a todos los moas en tan solo 200 años. Los arqueólogos a menudo encontraban restos fósiles de moas, que generalmente eran sus huevos y huellas. Pero el hallazgo más sensacional fue la garra gigante de este ave. Fue encontrada en 1987 en las cuevas de Owen, en Nueva Zelanda. La garra se conservó perfectamente, a pesar de que su edad era de aproximadamente 3.300 años. El Everest resistió durante mucho tiempo a los alpinistas, y solo en el año 1953 las personas lograron conquistar su cumbre. En el año 1934, seguro de su poder, el piloto británico llamado Maurice Wilson declaró que escalaría el punto más alto de nuestro planeta solo y sin equipo especial. Pocos creían en su éxito, pero Wilson aún no abandonó su idea. Subir a la cima del Everest no fue tan fácil como Wilson imaginó. Intentó subir por el glaciar Rongbuk varias veces, pero constantemente perdía la pista y regresaba a su campamento. El británico no tenía experiencia en escalada ni el equipo necesario. Durante uno de sus intentos, encontró crampones de alpinista abandonados por alguien, pero decidió que podría prescindir de ellos. No pudo llegar ni siquiera al tercer campamento de la expedición de 1933, y pronto sus heridas, recibidas durante la guerra, comenzaron a doler mucho después de tanto esfuerzo físico. Luego, Wilson pospuso su ascenso durante 18 días, después de lo cual decidió hacerlo de nuevo llevando a 2 sherpas con él.
Se volvió más fácil caminar, ya que los tibetanos conocían esa ruta, pero Wilson recordó que había prometido subir solo. Se negó a la ayuda de los Sherpas y varias veces intentó conquistar la cumbre de nuevo. Desafortunadamente, no tenía la fuerza física para hacerlo. En 1935, su cuerpo fue encontrado en una de las grietas del glaciar. Durante todos sus intentos de conquistar el Everest, Wilson llevó un diario que fue encontrado un año después de su muerte. La última entrada del hombre se hizo el 31 de mayo de 1934. Gracias al diario se pudo recrear la imagen de la locura del británico. Según los relatos de los residentes del estado de Maryland, en sus densos bosques de montaña vive una extraña criatura llamada Duayo. Aparentemente, el monstruo es muy similar a un lobo. Su cuerpo está cubierto de pelo denso, tiene una cola peluda y además se para y se mueve en dos patas, y también usa sus patas delanteras como manos humanas. La altura de Duayo es de aproximadamente 1,80 m. La primera mención de este críptido fue en 1944. Fue visto entonces en West Middleton. Sin embargo, este personaje místico se hizo realmente popular en 1965, después de que se publicara una descripción detallada del encuentro de un hombre con el monstruo en el periódico Frederick News Post. Después de ese artículo sensacional, hubo muchas más historias similares en los periódicos. Pero unas pocas décadas más tarde, Duayo fue prácticamente olvidado. Antes de la llegada de los conquistadores a América, el imperio de los incas era una de las naciones más desarrolladas. Su territorio se extendía a lo largo de la costa del Pacífico desde Colombia hasta Chile. La población de los incas era de alrededor de 12 millones de personas. Los incas eran una civilización avanzada. Una parte integral de su arte era la arquitectura. Por ejemplo, la famosa ciudadela de Machu Picchu, hecha de piedra, sigue asombrando con su magnificencia hasta el día de hoy. Los incas también son conocidos por la construcción de puentes, que eran parte del sistema vial de la civilización. Uno de los puentes colgantes de los incas que se ha conservado es el Cues Huachaca, que se encuentra en Perú, en la provincia de Canas. El puente fue construido con haces de hierba ichú densamente tejidos, que son notablemente resistentes. El puente se ha conservado en perfectas condiciones gracias a los lugareños. Una vez al año, en junio, lo restauran renovando las cuerdas. El 26 de enero de 1959, un grupo de 10 estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, dirigido por Igor Dyatlov, partió para un ascenso de 2 semanas a 2 montañas de los Urales, Otorten y Oikochakur. La ruta de los turistas pasaba por senderos de renos y a través de algunos asentamientos abandonados. La noche siguiente, los jóvenes decidieron pasar la noche en un asentamiento abandonado. Allí, uno de los miembros del grupo, Yuri Yudin, se quejó de fuertes dolores en la pierna y decidió no seguir adelante. Resultó que esto le salvó la vida. El grupo continuó su ruta durante otros 4 días sin incidentes. Algunos de los turistas mantenían diarios, donde describían lo que estaba sucediendo y las dificultades del viaje. El 31 de enero llegaron a la montaña Kholat Syakhl, pero fueron recibidos por fuertes vientos helados, por lo que Dyatlov decidió descender al valle de Auspí, donde habían estado el día anterior. El 1 de febrero, los diatlovianos salieron del valle y nuevamente intentaron subir a Kholat Syakhl. Allí montaron campamento y pasaron la noche. Esta noche fue la última para los 9 jóvenes. Lo que pasó después sigue siendo un misterio durante más de 65 años. Casi un mes después del trágico evento, el 25 de febrero, durante las operaciones de búsqueda y rescate, se encontró la tienda del grupo Dyatlov. Sus cuerpos fueron encontrados solo al día siguiente. Al principio, los rescatistas solo encontraron 2 cadáveres. Sus cuerpos estaban uno junto al otro.
a 1,5 kilómetros de la tienda, cerca de una pequeña fogata. Sorprendentemente, ambos fallecidos estaban vestidos solo en ropa interior. A 300 metros de este lugar se encontró el cuerpo de Dyatlov. Ese mismo día, los rescatistas lograron encontrar 2 más fallecidos. La búsqueda de los demás miembros del grupo continuó hasta el 4 de mayo. Sus cuerpos fueron encontrados en un arroyo. La muerte de los miembros del grupo Dyatlov causó una amplia resonancia. Todos estos jóvenes murieron. Sus cuerpos se encontraban en diferentes lugares. Algunos estaban desvestidos, otros tenían graves lesiones. La razón oficial de la muerte de los turistas es una luz en su campamento, pero tiene muchas inconsistencias. Las hipótesis alternativas estaban relacionadas con lo místico, el asesinato e incluso con ejercicios militares. Sin embargo, nunca se pudo descubrir exactamente qué sucedió esa terrible noche. En el estado americano de Wyoming, en la Montaña Blanca, se han encontrado numerosos petroglifos de los indios Shoshone. Su antigüedad varía entre 200 y 1000 años. Los petroglifos son diferentes dibujos en las rocas de montaña. Algunos representan la caza de animales grandes, mientras que otros muestran diversas figuras geométricas. El petroglifo más interesante es una huella de mano. Al mirarlo, parece que alguien apretó la piedra tan fuerte que logró arrancar un trozo. Este petroglifo también se conoce como la huella del dolor. Los lugareños cuentan a los turistas la leyenda de que este lugar era sagrado para los indios Shoshone y que las mujeres en fuertes dolores a menudo venían aquí. Se agarraban a las piedras y las apretaban con todas sus fuerzas para aliviar su dolor. Con el tiempo, estas huellas de manos se formaron en la roca. Probablemente, los indios inventaron esta historia para atraer la atención de los turistas, ya que las circunstancias exactas de cómo se formaron tales huellas de manos siguen siendo desconocidas. Quizás una de las criaturas místicas más conocidas es el Yeti o el hombre de las nieves. Según las leyendas, parece un humanoide gigante bípedo, cuyo cuerpo está completamente cubierto de pelo. Este ser solo habita en las montañas nevadas. El hombre de las nieves es un personaje del folclore de muchos pueblos del mundo. Sin embargo, su historia comenzó con leyendas tibetanas. Los habitantes del Himalaya llamaban al Yeti Ya, que se traduce como criatura legendaria. Hay innumerables relatos de testigos que supuestamente lo han encontrado. Estas historias se han convertido en la base de muchas investigaciones y búsquedas del monstruo. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia física de su existencia. Marcellin y Francis Dumoulin eran una pareja suiza común y corriente. Él trabajaba como zapatero y ella como maestra. Juntos, criaron a 7 hijos. El 15 de agosto de 1942, la pareja se fue a los Alpes para ordeñar las vacas que pastaban en la montaña. Desde ese día, nadie los volvió a ver. 75 años después de su desaparición, sus cuerpos fueron encontrados cerca de la estación de esquí de Le Diableret, en los Alpes. Al parecer cayeron en una grieta en el glaciar y no pudieron salir. Los fallecidos yacían abrazados y junto a ellos se encontraba una mochila, una botella, un reloj y un libro. La causa de la muerte de la pareja fue la congelación. Este hallazgo permitió a su hija, que tenía 4 años en el momento de la desaparición, finalmente encontrar y enterrar a sus padres. Como resultado del calentamiento global y el derretimiento del glaciar Lendbrin en las montañas noruegas, se descubrió un antiguo paso. Los científicos quedaron asombrados por este hallazgo. En su opinión, esta ruta fue utilizada por viajeros romanos y vikingos. Los arqueólogos encontraron una gran cantidad de artefactos bien conservados. Entre ellos había cuchillos, vajillas y huesos de animales.
También se encontraron fragmentos de túnicas romanas y calzado de vikingos. La edad de los hallazgos varía desde el siglo IV hasta el siglo X de Pintecrice. Los objetos encontrados fueron muy valiosos para los científicos. Además, permitieron recrear una imagen de los viajes antiguos. Aunque hoy en día raramente se encuentra una persona en esta región montañosa, alguna vez fue una ruta de senderismo bastante popular hacia la costa este de Groenlandia. El dueño de un dron logró encontrar una asombrosa estatua cuyo origen sigue siendo desconocido. Esta fotografía se mostró a varias tribus del estado de Texas. La gente de la tribu Kickapoo reconoció de inmediato al dios que había creado todas las montañas en la tierra. Según la leyenda, el dios Apu pasó millones de años creando relieves pintorescos en nuestro planeta. Tan pronto como entendió que su trabajo estaba terminado, Apu decidió permanecer para siempre entre sus creaciones. Entonces el dios se convirtió en una roca con la forma de su rostro en forma humana. Si esta historia es verdadera o no, es difícil de decir, pero la forma de esta montaña realmente se parece a un rostro humano. A una altitud de 8.500 metros, en la ladera noroeste del Everest, los alpinistas tienen su propio hito espeluznante que se acerca a la cumbre, llamado Botas Verdes. Es aterrador porque allí yace el cuerpo de un alpinista muerto con botas de color verde brillante. El primer video con los restos del desconocido, que no pudo conquistar el Everest, apareció en línea en el año 2001. En ese momento, los sherpas decían que el cuerpo pertenecía a un alpinista chino que había muerto allí 6 meses antes. Sin embargo, esto no pudo ser cierto, ya que otros alpinistas notaron que habían visto las botas verdes, incluso antes de la década de los 2000. Según la versión más extendida, el muerto en las botas verdes es el alpinista indio Tsewang Palshor. En el año 1996, a la edad de 28 años, decidió escalar el Everest como parte de un grupo de 15 personas. Según alguna información, llevaba precisamente esas botas verdes. Ese día, algunos miembros del grupo se perdieron debido al mal tiempo, incluido Tsewang Palshor. Además, desde el año 2014, las botas verdes desaparecieron de esa misma marca de 8.500 metros. En las laderas del Everest, hay alrededor de 200 cadáveres de alpinistas que murieron durante la escalada. Bajar y enterrar los restos es muy difícil y costoso, por lo que permanecen allí para siempre, donde estaban muy cerca de su sueño. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y presionar la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.